Buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida en esta hora, dándole gracias al Señor por este nuevo día, por esta nueva oportunidad. Entonces, bienvenidos para todos y confiamos en el Señor. Y a continuación, entonces, estará Juan Diego dándole gracias al Señor por este servicio y por las peticiones y por las necesidades de cada uno. El niño va a orar. Buenas noches, hermanos, por este día. Espero que estén bien felices con nuestro Dios y que siempre los ha guardado. A todas las personas que me están escuchando, vamos a empezar por una oración. A ver. Hoy, Dios, quiero darte gracias por este día. Guarda todas las familias que están aquí. Guarda mi familia. Guarda nuestros alimentos. Guarda nuestras casas, nuestro hogar y a donde nosotros vivimos y a donde nosotros te amamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces bendecimos al Señor y sigue la hermana Julia allá en Bogotá. Muy buenas noches para todos. Hoy les voy a estar acompañando. Mi nombre es Eliana Rodríguez. Estamos aquí desde Bogotá y les damos la bienvenida a todos, así como dijo Juan Diego, la oración tan hermosa que hizo. Damos la bienvenida a todos y esperamos que estén contentos, que estén felices, que mi Dios los esté en todo momento redarguyendo, su Espíritu Santo les acompañe y les esté guiando. Amén. Voy a leer un versículo del libro de Joel, capítulo 2, versículo 1, que dice: tocad trompeta en Sión, dad la alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ir a la epístola segunda de Timoteo. Vamos a continuar con la enseñanza que yo les había dado la otra vez. Vamos a mirar ahora. Nosotros recordamos que Pablo hablaba a Timoteo y la preocupación de Pablo era que recordarles la palabra de verdad, recordarles siempre que había que estar firmes y que había que servir al Señor, no olvidar su palabra para mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque habían personas que estaban a los alrededores, se levantaban con testimonios, con falsas enseñanzas, que muchas veces a los mismos creyentes nos podían hacer que titubear. Entonces Pablo se preocupaba precisamente de eso. ¿Y qué pasa? Él nos instaba que en tiempo y fuera de tiempo, siempre nosotros como creyentes estemos recordando esa palabra entre nosotros mismos, recordándonos la palabra de verdad, la palabra que justifica, la palabra que levanta, la palabra que es cierto, que nos mueve constantemente. Entonces, decíamos, recordando la palabra de verdad. Anteriormente hablábamos de mantenernos en la palabra fiel, la importancia de recordarnos la palabra de Dios, de no desviarnos, de mantener siempre la vista en la meta, de ser hombres idóneos para enseñar, obreros, instrumentos y siervos. Vamos a leer en el libro 2, en el capítulo 2, en el versículo 14. Y él vuelve y que dice, él inicia con esta palabra, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Vamos a centrarnos en este versículo, en el versículo 15. Si ustedes allá están en su casa con la palabra, repítanlo y apropiense de ese texto. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces dice, procure, Eliana, con diligencia presentarse a Dios como un obrero que aprobada,
porque no me voy a avergonzar, porque sé y estoy aprendiendo a usar la palabra de verdad. Cada uno apropiese de ese texto y vamos a mirarnos y vamos a examinarnos cómo estamos nosotros, cómo nos estamos presentando ante Dios, si somos obreros aprobados o no somos en realidad obreros aprobados. Dice el 16, mas evita que profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos este texto con la palabra recuérdales. ¿Qué decía Pablo siempre que estaba haciendo? Ahí, martillando, diciéndoles lo mismo. No era que llegaba Timoteo y otra vez Pablo con lo mismo. No, ¿por qué? Porque Pablo sabía lo que podía suceder alrededor y él necesitaba que las personas con las cuales él estaba trabajando tuvieran clara cuál era su misión. Y en este caso él que decía, les recordaba, les exhortaba, les cada vez que podía, les recalcaba la palabra de verdad. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces Pablo siempre les exhortaba a que evitaran ¿qué? Discusiones vacías. ¿Por qué las discusiones vacías? Porque muchas veces nosotros como creyentes nos enfrascamos con personas de afuera a discutir de la palabra, a discutir de religiones, a discutir de cosas pasajeras que realmente no nos están construyendo, ni nosotros estamos construyendo a la gente que realmente necesita. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos toca aprender a ser inteligentes, nos toca aprender a ser sabios y a aprender la palabra de ¿qué? La palabra de verdad. La palabra de verdad no necesita de griterías. La palabra de verdad no necesita de un show, no necesita de una demostración. La palabra de verdad es que es de verdad y esa palabra trasciende, esa palabra llega, esa palabra toca. Pero para llegar a la palabra de verdad que trasciende, que toca a las personas que están a nuestro alrededor siendo muy prudentes, hay que llegar a cumplir unos requisitos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces hay creyentes que les gusta el público, les gusta el show. Si no estamos ante cámaras o si no tenemos una multitud de personas, no sentimos que estemos en el lugar correcto. Pero resulta que no. La palabra del Señor debe ser una cosa muy, uno, personal. Dos, no importa si hay 500 o si hay 2. Porque la palabra igual debe llegar, debe transformar. ¿A mí de qué me sirven las multitudes si yo lo que estoy buscando es un aplauso pasajero? Si yo lo que estoy buscando es que las personas que están ahí digan, uy, pero esa iglesia sí está llena. Pero ¿cómo están sus corazones? Realmente, ¿cómo están los cuerpos que están ahí sentados en esa banca? ¿Cuál es la capacidad que el líder, pastor o persona que esté dirigiendo tiene conocimiento de esas personas que están ahí? Conocen medianamente uno de sus problemas, una de sus necesidades. Muchas veces iglesias grandes y el pastor ni siquiera conoce la cantidad de ovejas que tiene. Sí, hay líderes, hay células y muchas cosas, todo eso sirve, eso no lo echamos en saco roto. Pero ¿qué pasa? Más que hacer que la gente me vea, yo necesito que el Señor vea la condición de mi corazón, si realmente estoy cumpliendo con los preceptos y mandatos a los cuales Él me dio para que llevara la palabra a esas personas. Entonces, ¿qué decimos? El aplauso pasajero es una cosa banal, llena en el instante, pero a la hora realmente de estar a solas y de sentir esa paz, lo único que vamos a sentir es que ese vacío. Exhibirnos ante el mundo no es para nada gratificante. En el fondo, seremos cuerpos vacíos, como les estaba diciendo. Lo contrario a esto, a una persona vacía, a una persona que se exhibe, es que el contrario de esta persona debe ser la relación que nosotros tengamos con Dios. Debemos buscar la aprobación, debemos ser obreros aprobados, tener una búsqueda diligente. Yo me tomé el tiempo de buscar qué era diligente. Resulta, diligente dice, que pone mucho, demasiado interés,
esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o un encargo. Nosotros aquí no estamos obligados. Nosotros aquí no estamos porque necesitemos llenar la iglesia, porque ni siquiera ahorita en el templo nos estamos reuniendo. Pero nosotros aquí estamos porque nos une una necesidad física, una necesidad personal, una necesidad espiritual. Cada uno desde su casa, desde su familia, como persona individual, tiene una necesidad. Y eso nos une que formamos parte del cuerpo de Cristo. Esto ya es algo súper familiar, una cosa que constantemente nos mantiene unidos, que necesitamos andar en un mismo mover y en un mismo camino para que todos vayamos caminando igual. No puede ser que nuestro brazo, yo voy para el norte y mi brazo quiera ir para el sur. No, un solo cuerpo unido trabajando por un mismo motivo, ¿cierto? Entonces, debemos poner ¿qué? Interés, esmero. Debemos ser rápidos a la voz del Señor. Pablo cada ratico les instaba a eso, el esmero que ellos colocaran, el interés de Pablo porque ellos se mantuvieran firmes en las cosas del Señor, era una cosa impresionante. Quiere decir que alrededor de Pablo, lo que pasaba en ese momento, en esos pueblos que él visitaba, o las situaciones diferentes que se vivían, él sabía que podían afectarlos a ellos. Igual a nosotros, estos tiempos son tiempos difíciles, son tiempos de los cuales nosotros tenemos que no soltarnos de la mano de Dios, ni de la oración, ni del ayuno, ni de la lectura, porque estas cosas son las que nos mantienen, estas cosas son las que nos hacen mantener la firmeza, estas cosas son las que nos hacen que recordar para que estamos aquí, el tiempito que nos queda en esta tierra. Entonces, eso es ser diligente. Lo único que nos debe interesar a nosotros es que Dios nos apruebe. Yo no debo buscar la aprobación del mundo. Yo no debo buscar la aprobación para muchas cosas terrenales, pasajeras, sino yo debo buscar ¿qué? La aprobación de Dios, porque yo debo ser diligente ante Dios. Debo esforzarme cada día más por buscar esa aprobación, porque Dios cuando Él examine mi corazón, no encuentre nada de lo cual yo pueda avergonzarme, sino que encuentre un corazón dispuesto. Y esta es otra cosa que debe ser muy marcada en nuestra enseñanza y debe ser muy marcada en nuestra vida. La disposición que nosotros tengamos, esa disposición se va a reflejar al desarrollo de mi vida espiritual, en el mundo, en mi casa, en mi diario vivir y en muchísimas cosas. Entonces, nosotros debemos es preocuparnos porque el Señor apruebe al examinar nuestro corazón. No encuentre nada indigno, no encuentre nada que pueda intervenir o diferir en mi vida y en mi dirección personal con las cosas del Señor. Timoteo tenía algo especial, Timoteo tenía algo muy bonito, y es que Timoteo, ¿qué pasa? Timoteo buscaba la aprobación divina y él atendía a la palabra de Pablo. Él siempre tenía que procurar usar bien la palabra de verdad, porque es que la palabra de verdad tiene una incidencia grandísima en nuestra vida. Ojo, porque aquí pasa algo. Muchas personas han leído la Biblia. Muchas personas dicen creer en Dios. El problema es que no han profundizado, no han conocido y no le creen a Dios. Porque muchas personas que están en el mundo dicen, no, pero es que yo creo en Diosito, es que yo creo. Y sí, yo he leído por ahí un texto de la Biblia. Pasa lo mismo como cuando me dice el Señor. No todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Entonces, que el hecho de que lea la Biblia y vaya por la vida como si nada, no significa que sea un obrero aprobado. Entonces, yo tengo que empezar a mirar, a examinarme, a hacer un examen retroinspectivo para ver en qué estoy fallando, qué puede haber en mí, que cuando el Señor revise mi corazón diga, esto no me sirve, y empecemos a transformarlo para empezar a ser obreros dignos de la obra del Señor, porque el Señor necesita obreros, el Señor necesita trabajadores. La mies es mucha, pero resulta que los obreros son muy poquiticos, y tantas personas en el mundo que se dicen que conocen la palabra del Señor.
Entonces, ¿qué pasa? El examen realmente es cuando el Señor viene y mira mi corazón. Entonces, dice, esto tiene una incidencia grande en nosotros como creyentes. No todo el que lea la Biblia lo hace necesariamente bien. Y no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquí hay una palabra muy importante, el verbo usar. El verbo usar, ¿sí? Significa que sirve para algo, que yo le doy un fin determinado. Puede ser un pantalón, puede ser una chaqueta, puede ser una olla. Bueno, puede ser muchas cosas de ejemplos que traemos a colación. Pero más que cualquier ejemplo, la palabra de Dios es la que yo tengo que empezar a usar para mi vida. El propósito de Dios es usarnos siempre y cuando así nos dispongamos. El dejarnos usar correctamente, que nos lleva a un rumbo adecuado en nuestra vida espiritual y física. Muchas de las personas que están escuchándonos, muchos de nosotros, de los que estamos aquí, hemos pasado por situaciones difíciles, hemos dado testimonios que nos ayudan y nos instan a continuar cada día y saber que nosotros estamos en el camino adecuado. Hoy yo hablaba con mi mamá y me contaba una serie de cosas por las cuales ella ha pasado, y yo le decía a mi mamá que definitivamente sí, ella era una obrero aprobada. ¿Por qué lo puedo decir? Porque sé de la entrega de ella, de la búsqueda, de la oración, de la palabra adecuada que tiene en un momento determinado. ¿Y eso por qué es? Porque ella hace la búsqueda con el Señor, y así nosotros todos debemos tener esa búsqueda, porque no es solo porque sea la pastora, no es solo porque sea el pastor, el líder, en fin, etcétera. Ellos solamente tienen la palabra adecuada. El Señor nos usa a todos, de grandes a pequeños, profesionales, no profesionales, porque hasta estas cosas son banales. No significa que estudiar sea malo, no significa que quererse superar en esta tierra sea malo, pero qué mejor que querernos superar en la vida espiritual, en la palabra del Señor. Qué mejor que nosotros buscar esa aprobación y que ante el Señor nosotros seamos grandes. Pero ¿por qué nos hacemos grandes? Porque estamos en una búsqueda constante, porque estamos en una oración constante y porque sabemos que la palabra de verdad es la palabra que a nosotros nos debe mover. Amén. Dice, el usar transmite la idea de cortar rectamente. La palabra usar quiere decir un uso correcto, por decirlo de algo, de un vaso. Entonces yo en el vaso sirvo agua, pero resulta que el vaso también me puede servir para guardar unos lápices. Pero el vaso inicialmente no fue hecho para guardar lápices, sino fue ¿para qué? Para que nosotros tomáramos agua. Entonces muchas veces nosotros le damos mal uso a las cosas, y así también a veces con la palabra del Señor. No damos el uso adecuado. Entonces, ¿qué pasa? Anteriormente trazaban carreteras, trazaban un surco y buscaban que fueran ¿qué? En línea recta. Pero muchas veces no se tenían los instrumentos adecuados, usaban otros instrumentos, y a la hora de mirar, sí, procuraban la rectitud, pero no era lo que se quería. Así nosotros también muchas veces nos pasa. Hacemos más mal uso de las herramientas que el Señor nos ha dado, y buscamos simplemente y nos conformamos porque hacemos una oración y ¡zas! El día me salió bien y ya la noche me olvido. No, resulta que cada día yo debo buscar ¿qué? La perfección. Cada día debo pensar que el Señor apruebe mi comportamiento, apruebe mi vida como creyente. Entonces, ¿qué pasa? Los trabajos hechos con precisión dan resultado. La exégesis verdadera, ¿qué pasa? Apunta a un buen obrero. Un buen obrero que es preciso en el momento adecuado tiene resultados y ve los resultados. Y no solamente el obrero, las personas que están alrededor del obrero van a ver los resultados. Y eso es lo que el Señor está buscando. Obreros aprobados. Obreros que no les dé miedo ir a la calle a predicar la palabra del Señor. Obreros que no les dé miedo ir a una cárcel a testificar. Obreros que no les dé miedo
decir que el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia y que nos tenemos que arrepentir. Ese es el obrero que el Señor está buscando. Ese es el obrero digno de la obra y del trabajo del Señor, de la corona de vida eterna. Entonces, la exégesis, ¿qué significa? ¿Es una explicación o una interpretación? Entonces nosotros estamos interpretando, estamos haciendo una explicación de las cosas, trayendo ejemplos a nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Un obrero aprobado siempre va a apuntar a la ¿qué? A la firmeza. Siempre, nunca distorsionará la palabra de la verdad. No la adulterará, no la mutilará, no la cambiará. Por el contrario, siempre la va a manejar con precisión y de manera adecuada. Será capaz de interpretarla correctamente y aplicarla adecuadamente a la necesidad del creyente o de la persona que está necesitada de Dios. Resulta que hoy en día nosotros vemos como muchos pastores, y digo así porque realmente uno los escucha y dice, toca es orar. No está para criticar, no estamos para juzgarnos, pero sí es muy triste ver cómo grandes pastores de grandes iglesias cogen la palabra de verdad tan superficial y la han acomodado a lo que ellos creen que es la provisión divina, y resulta que no es así. Por eso, Pablo, ¿qué le decía a Timoteo? Pilas, no se deje convencer de los que están afuera. Sea que busque la palabra de verdad y el resultado se va a ir dando. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos que buscar de la palabra de Dios, vuelvo y recalco, buscar de la palabra de Dios para ser obreros que no tengan de qué avergonzarse. Y esta labor demanda una exigencia y se las voy a dejar ahí para que la apunten y la tengan presente. Necesitamos estudio, necesitamos oración, necesitamos ayuno y siempre estar dispuestos a pagar este precio. Y si no, jamás de los jamases cumpliremos con el objetivo, que es que procurar con diligencia presentarnos ante Dios. Sí, muchos pueden presentarse ante Dios, pero ¿qué tan diligentes somos? ¿Estaremos aprobados cuando nos presentemos ante Dios? ¿Realmente? ¿Habremos cumplido lo que nos dice que esta palabra de verdad la habremos atesorado? ¿O simplemente nos vamos a presentar con aguas tibias? Nos vamos a presentar ahí, no, es que yo iba a la iglesia y yo escuchaba, y es que yo iba a la iglesia porque a mí me invitaban, y es que el domingo tocaba levantarnos a las 7 de la mañana para ir a la iglesia, y su trabajo como obrero, cuando nos pidan esas cuentas, ¿qué? Entonces, hoy la invitación es para todos nosotros, incluyéndome a mí, a que no bajemos la guardia en la oración, a que no bajemos la guardia en el estudio, en el ayuno y en la búsqueda constante de la palabra del Señor.